Y seguimos con más de Directo América de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urich y estaré con ustedes para llevarle lo más destacado del mundo a lo largo de la jornada. A continuación, nuestros titulares. En Rusia, el presidente Vladimir Putin declaró una tregua con Ucrania para la celebración de las festividades de Pascua. El cese de hostilidades se llevará a cabo desde este sábado y se extenderá hasta la medianoche del domingo al lunes, hora Moscú. Culminó en Roma la segunda reunión entre las delegaciones de Irán y Estados Unidos y que buscan sentar las bases para un nuevo acuerdo nuclear. De acuerdo con reportes de la televisión estatal iraní, las partes acordaron un tercer encuentro previsto para el próximo fin de semana en Omán. En Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia suspendió temporalmente la deportación de ciudadanos venezolanos luego que un grupo de abogados alegara riesgo de expulsión sin el debido proceso. El fallo plantea un nuevo capítulo en la confrontación entre la administración de Donald Trump y el Poder Judicial. Comenzamos. En Rusia, el presidente Vladimir Putin informó sobre una tregua unilateral prevista para las festividades de Pascua. En la declaración, Putin destacó que el cese unilateral de hostilidades se produce por, según él, razones humanitarias y le ordenó a sus fuerzas detener cualquier ataque en contra de Ucrania entre este sábado y la medianoche del próximo lunes. El jefe del Kremlin indicó que espera lo mismo por parte de Ucrania, aunque alertó que las tropas rusas deben estar preparadas para repeler posibles violaciones a la tregua. El anuncio se conoce pocas horas después que el Ministerio de Defensa ruso reivindicó la expulsión de fuerzas ucranianas de uno de los últimos pueblos de la región rusa de Kursk. Por razones humanitarias, la parte rusa anuncia una tregua de Pascua. Ordenó el cese de todas las actividades militares durante este periodo. Esperamos que Ucrania siga nuestro ejemplo. Al mismo tiempo, nuestras tropas deben estar preparadas para repeler posibles violaciones de la tregua y provocaciones del enemigo, así como cualquier acción agresiva. Culminó en Roma la segunda reunión entre las delegaciones de Irán y Estados Unidos. En ella se busca sentar las bases para un nuevo acuerdo nuclear. En la capital italiana, ambas representaciones mantuvieron conversaciones indirectas a través de la mediación de Omán. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní calificó de fructíferas las discusiones y anunció que una tercera ronda de negociación con el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, será organizada en Omán el próximo sábado. Es fundamental que Irán conserve sus activos técnicos y nucleares en este proceso. Mientras tanto, hemos manifestado nuestra disposición a cooperar para resolver cualquier pregunta. Sin duda, las sanciones ilegales contra Irán deben levantarse de forma firme y verificable con garantías que aseguren su implementación. En Estados Unidos, la Corte Suprema prohibió a la administración de Donald Trump deportar a hombres venezolanos bajo custodia de inmigración. La orden emitida durante las primeras horas de este sábado suspende temporalmente la expulsión de los migrantes venezolanos hasta una próxima decisión. La máxima corte se pronunció después de las solicitudes de urgencia de un grupo de abogados que aseguraban que los migrantes estaban en riesgo inminente de deportación sin el debido proceso y sin la revisión por un juez de su situación. Maxime Liubinet tiene los detalles. Una decisión judicial contra la política migratoria de Trump. La Corte Suprema de Estados Unidos emitió el sábado una orden de parar temporalmente las deportaciones de venezolanos bajo custodia de inmigración después de que sus abogados dijeran que estaban en riesgo inminente de expulsión sin la revisión judicial previamente ordenada por los jueces. Se ordena al gobierno que no deporte de Estados Unidos a ningún miembro de la categoría de detenidos potenciales hasta nueva orden de este tribunal. Dos jueces conservadores del Tribunal Supremo se opusieron públicamente a la decisión emitida a temprana hora del sábado. La orden fue emitida en respuesta a las solicitudes de los abogados de la Unión de Libertades Civiles estadounidenses presentadas el viernes en múltiples tribunales, mientras se les notificó que la deportación de migrantes venezolanos era inminente.
Elegido el año pasado con la promesa de tomar medidas enérgicas contra los emigrantes, Trump invocó en marzo la ley de enemigos extranjeros de 1798 en un intento de deportar rápidamente a venezolanos acusados sin prueba ni juicio de ser miembros del Tren de Aragua, una banda criminal que su administración califica de grupo terrorista. Pero voy a decir esto, ya sabes, fuimos inundados por millones de personas, muchos millones durante la administración Biden. Dicen que 21 millones y un gran porcentaje de ellos son criminales, criminales serios. No digo solo criminales porque entraron ilegalmente por la frontera, digo que son criminales al más alto nivel, asesinos. Muchos de ellos asesinaron a más de una persona. Muchos de los abogados y familiares de los migrantes aseguran que no pertenecen a la pandilla y no tuvieron la posibilidad de refutar delante de un juez las acusaciones del gobierno. Mientras tanto, Kilmar Abrego García, el salvadoreño que fue deportado erróneamente según la justicia de Estados Unidos, sigue encarcelado en El Salvador. Este recibió la visita del senador demócrata Chris Van Hollen, que confirmó que ya no se encuentra en el SECOT. Van Hollen pudo trasladar a su familia un mensaje tranquilizador, aunque sigue sin poder volver a abrazar a los suyos en territorio estadounidense. Erróneamente deportado según la justicia estadounidense, pero al menos fuera del CECOT, la megacárcel de Bukele. Desde hace días, Kilmar Abrego García ya no debe temer a los huéspedes que se acumulan en el centro de confinamiento de terrorismo. Así lo confirmó el senador Chris Van Hollen, quien se aseguró personalmente de ello. Me dijo que hace 8 días o 9 a partir de hoy que fue trasladado a otro centro de detención en Santa Ana, donde las condiciones son mejores, pero dijo que a pesar de las mejores condiciones todavía no tiene acceso a ninguna noticia del mundo exterior. Un mundo exterior que se ha movido para liberarlo. Mientras la justicia dictamina que debe volver, el tándem Trump-Bukele se niega a rectificar la deportación y Trump ataca verbalmente tanto al senador como al reo. No, mire, es un farsante. Los conozco a todos. Son todos unos falsos y no tienen ningún interés en ese prisionero. El historial de ese prisionero es increíblemente malo. Si pudieran entrar en la habitación Caroline y ver si puedes encontrar ese pequeño resguardo, escribí algunas cosas. No sé por qué querrían quedárselo. Nosotros tenemos una pequeña bibliografía de él. No es un tipo inocente. Culmina un viaje de un senador demócrata que consiguió su objetivo, el de reunirse con Abrego, pero continúa un proceso que debe llevar al erróneamente deportado a volver a abrazar a su familia en Estados Unidos. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, se encuentra actualmente en el Vaticano. Autoproclamado católico, se reunió este sábado con el cardenal Parolin, secretario de Estado de ese lugar. Esta visita se produce en un momento en que las relaciones entre el pontífice y la administración Trump son tensas. El Papa Francisco ha criticado abiertamente la dura política migratoria del presidente estadounidense, quien parece no compartir la misma visión del catolicismo. Más en el siguiente informe. J.D. Vance y toda su familia visitaron el Vaticano, una manera quizás de calmar las relaciones entre la Santa Sede y la administración estadounidense. En plena Semana Santa, el vicepresidente estadounidense asistió a la misa del Viernes Santo y se reunió el sábado con el número 2 del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Pero aunque J.D. Vance afirma haberse convertido al catolicismo, no parece compartir la misma visión de la religión que el Papa. El principal motivo de la discordia, la política migratoria de Donald Trump, en particular la deportación masiva de inmigrantes indocumentados. En una entrevista en Fox News, el vicepresidente buscó una justificación religiosa para esta política, refiriéndose a San Agustín, teólogo y filósofo cristiano del siglo V. El concepto cristiano de amor significa amar primero a tu familia, luego a tus vecinos, luego a tu comunidad, luego a tus conciudadanos y solo después dar prioridad al resto del mundo. Pero el Papa no está de acuerdo. En una carta a los obispos estadounidenses criticó abiertamente las políticas de Donald Trump. La deportación de personas que en muchos casos han abandonado su patria por razones de extrema pobreza, inseguridad, explotación, persecución o grave degradación ambiental atenta contra la dignidad de muchos hombres y mujeres y de familias enteras y los hace particularmente vulnerables e indefensos.
Aquí hay dos visiones opuestas del catolicismo. Por el lado estadounidense, una visión muy conservadora llamada postliberal, y por el otro, una visión más progresista y humanista defendida por el Papa Francisco. Continúa la ofensiva israelí en Gaza. En medio de roces religiosos en Jerusalén, el ministro de Salud de Gaza afirma que en las últimas 48 horas han fallecido al menos 92 personas a raíz de ataques israelíes. Por su parte, los cristianos que viven en el enclave intentan celebrar la Semana Santa a pesar de la guerra. Por otro lado, la autoridad palestina se ha pronunciado acerca de ceremonias religiosas de colonos judíos en un lugar sagrado del Islam, en Jerusalén. Diego Bazzani nos trae los detalles. Los gazatíes lloran a sus muertos mientras la tensión en Jerusalén aumenta. Este sábado se han llevado a cabo varios ataques en múltiples puntos del enclave por parte de las Fuerzas Armadas de Israel. Un bombardeo en una zona residencial de la ciudad de Han Yunis, ubicada en el sur de la franja, ha dejado varios muertos y heridos, entre los que se encuentran niños. No hay nadie seguro en ningún sitio. Estábamos sentados cenando y el niño jugaba a nuestro alrededor. No hay prácticamente nada. No vimos ni oímos nada excepto el cohete cayendo sobre nosotros y el niño ha desaparecido. A su vez, a pesar de los embates, decenas de católicos y cristianos ortodoxos que viven en el enclave han decidido acudir a las iglesias para celebrar misas por la Semana Santa. No lo celebramos como el resto de las ciudades palestinas o el resto del mundo. El ambiente es muy triste en Gaza. Entre tanto, luego de que esta semana decenas de colonos judíos llevaran a cabo actividades religiosas en las inmediaciones de la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén, que es un lugar sagrado del Islam, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados de Palestina ha publicado un comunicado en el que pide a organismos internacionales proteger el templo religioso de posibles ataques. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados ve con extrema preocupación los informes que circulan en plataformas hebreas afiliadas a organizaciones de colonos sobre el bombardeo y la demolición de la mezquita Al-Aqsa y la construcción del supuesto templo en su lugar. Varios países de mayoría musulmana, como Turquía, han condenado las ceremonias de los colonos y han pedido respeto. En Ecuador, el gobierno aseguró estar en alerta máxima luego que informes de inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informara sobre presuntos planes en contra del presidente Daniel Noboa y miembros de su gabinete. De acuerdo con el gobierno, el informe detalla que presuntos sicarios procedentes de México y otros países han sido llevados al país para realizar los atentados. El contenido del informe se presenta días después de la victoria de Noboa en las elecciones presidenciales. Hoy se conmemora el 30 aniversario del atentado que sacudió el corazón de Estados Unidos en la ciudad de Oklahoma. El ataque en contra de un edificio federal perpetrado con un camión bomba mató a 168 personas, entre ellas 19 niños. Fue uno de los peores atentados en suelo estadounidense. El informe de Andrés Doncel y Albert Naya. El peor atentado doméstico de la historia de Estados Unidos. Un poderoso camión bomba en el corazón del país que explotó frente al edificio federal Alfred Murrah, en la ciudad de Oklahoma. El atentado dejó 168 muertos, incluidos 19 niños, y más de 600 heridos, el segundo ataque más mortífero tras el 11 de septiembre. Permítanme reiterar que los responsables serán llevados ante la justicia, serán juzgados, condenados y castigados. Nunca permitiremos que las fuerzas de la inhumanidad prevalezcan en Estados Unidos. En este momento, las labores de rescate en Oklahoma City continúan. Los atacantes, dos antiguos compañeros del ejército estadounidense, Timothy McVeigh y Terry Nichols, quienes compartían un profundo odio hacia el gobierno federal. El atentado dejó una herida profunda en la nación. Hoy, en el lugar del ataque, se levanta un memorial que honra a las víctimas. Creo que esta institución refleja la brutalidad y la insensatez del ataque, pero también la grandeza de las personas que se unieron. El bombero que aparece en esta icónica fotografía, premio Pulitzer 1996, es Chris Fields, quien llevaba aproximadamente una hora en el lugar de la explosión cuando un policía le entregó el cuerpo sin vida de la pequeña Bailey Almond. Esa foto representaba a todos los socorristas, sin importar la agencia o el campo de acción en el que estuvieran involucrados.
Y Bailey representaba la inocencia que se perdió, ya sea por muertes, lesiones o por algunas de las cicatrices mentales que aún hoy arrastran. Una ceremonia conmemorativa del 30 aniversario está programada en los terrenos del Museo Nacional Conmemorativo de la ciudad de Oklahoma. Hasta aquí el presente bloque de noticias. Continúa con más de la programación de France 24 en español.